hemos tenido acceso a este documento que, entre otras cosas, rechaza cubrir los gastos de defensa del señor Jorge Torres Arabia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional. ¿Por qué es que el Congreso determina, según este documento, que no aplica cubrir estos gastos? Bueno, de acuerdo a la resolución que expide la Dirección General de Administración, que tiene a su cargo ahora la señora Roselena Izaguirre, se señala que las actividades en razón de las cuales el señor Torres Arabia solicita el apoyo legal tienen que ver con actividades que escapaban al ejercicio de las funciones que le correspondían a él como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Se trata de una calificación que realiza en principio la Oficina Legal y Constitucional a través de su actual jefe, que es el señor Ángel Delgado Silva, en la que señala que los presuntos hechos por los que la Fiscalía le inicia una investigación preliminar al señor Torres Arabia son los delitos de colusión agravada y el otro es el de Negociación incompatible. negociación incompatible. Ambos se habrían realizado fuera de las competencias funcionales que le corresponden al señor Torres Arabia. Entonces, existe en efecto un acto de calificación que realiza la Oficina Legal y Constitucional al señalar que las actividades por las que se le imputa responsabilidad penal no se realizaron en el ejercicio de la función. Este tema obviamente ya supone una toma de posición respecto de la si es que los actos y la conducta realizada por el señor Torres Arabia han sido realizados dentro del ejercicio de función, como parte del ejercicio de función, durante el ejercicio de función o no. Este es un tema que podría resultar controversial porque, en efecto, los delitos que se le imputa no podrían haber sido cometidos de no ser porque los comete un funcionario en el ejercicio de su función. Entonces, hay una incompatibilidad. Los delitos por los que se le acusa responsabilidad, el colusión agravada y el de negociación incompatible, ambos son delitos de corrupción de funcionarios públicos que no pueden cometerse por quien no es funcionario público y que por lo tanto no los realiza en ejercicio de la función. Esta es la posición que ha asumido la Oficina Legal y Constitucional, que entiendo se ha basado en precedentes de similar naturaleza. Es un acto de calificación y por lo tanto señala que no cabe el apoyo legal que se le reconoce en el reglamento interno de trabajo al señor Torres Arabia. Usted, el análisis que me está brindando es importante porque si no le corresponde porque no habría cometido los delitos dentro de su función. Entiendo que la tipicidad que ha atribuido la Fiscalía es justamente porque los cometió dentro de su función o haciendo uso de su función. Ahí esa interpretación prácticamente son opuestas, ¿no es así? ¿Puede tener alguna consecuencia en materia penal en la investigación? En materia penal no creo, simplemente ocurre que el Congreso ha aplicado el reglamento interno de trabajo y le ha negado el apoyo legal que le habría correspondido al señor Torres Arabia al amparo de lo que dispone el reglamento interno de trabajo, que señala que tiene que realizarse en el ejercicio de las funciones, es decir, eh, que se supone que la protección se realiza por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Entonces, se supone que estos, si bien son actos que han sido materia de la función, porque se ha aprovechado mal de la función, son actos que no serían actos funcionales, son actos atípicos, son actos no funcionales los que habría cometido el señor Torres Arabia, y en esa razón es que se le deniega el apoyo legal a que le reconoce el reglamento interno de trabajo. Listo, ahora el tema aquí también es si es que usted considera que esta resolución está lo suficientemente motivada, si tiene razón a la hora de negarle estos gastos. Mira, en principio el problema ante el que nos encontramos es un poco más grande de lo que pareciera. ¿Por qué? Porque uno de los extremos de, que contiene
la comisión de los dos delitos, colusión agravada y negociación incompatible, es el mal uso de la función pública y por eso se señala que hay corrupción. Entonces, el principal bien que se está protegiendo ahí es la imparcialidad con la que el funcionario debe desempeñarse, cosa que no habría ocurrido en el caso del señor Torres Arabia, de acuerdo a las imputaciones de la Fiscalía, y por otro lado, la preservación de los intereses del Estado, donde sí habría un extremo en el que pareciera o se supone que se ha beneficiado tanto el señor Torres Arabia como las personas a las cuales él había contratado. Pero te decía que ese es un caso un poco complicado. ¿Por qué? Porque en realidad la designación de la mayoría de los funcionarios del Congreso, tanto oficial mayor, direcciones generales, jefaturas de departamentos, oficinas, áreas, unidades y grupos funcionales, se ha realizado por razones no precisamente basadas en la imparcialidad, sino en la ausencia de neutralidad porque se trata de personas de confianza de la mesa directiva del Congreso. Y no solamente en el caso de la designación de estos altos funcionarios, sino también en la creación de algunas oficinas. Por ejemplo, la Oficina de Asesoramiento Científico es una oficina que ha sido creada a propuesta del señor Valdemar Cerrón, como miembro de como integrante de la segunda vicepresidencia en la mesa directiva del Congreso. Esa es una oficina que ha sido creada y además donde sus funcionarios han sido designados básicamente por ser personas afines al señor Valdemar Cerrón. Entonces, ahí también hay la ausencia de imparcialidad. Al señor Torres Arabia se lo designa sin la suficiente imparcialidad, porque es parte del mecanismo de confianza que tiene Alianza para el Progreso, donde supuestamente podrían haber intervenido, no sé si el señor Alejandro Soto, el señor Sarguana, o el señor Luis Valdés, o el señor Richard Acuña, todos ellos vinculados a Alianza para el Progreso. Entonces, estamos ante un fenómeno que, si bien es cierto, en algunos casos no tiene naturaleza penal, sí afecta los intereses del Estado, porque se está reclutando, se está designando a personas que no son suficientemente imparciales. Entonces, cuando se designa a personas que carecen de esta imparcialidad, se está infringiendo reglas básicas para el adecuado funcionamiento del Estado. Es más, cuando el señor Torres Arabia designa a las damas a las que habría contratado como jefe de la Oficina Legal y Constitucional, no se observan tampoco los perfiles necesarios en todos los casos para designarlas. Hay una designación y al señor Torres Arabia se le está imputando también la, eh, la falta de ejercicio de la función cuando designa a estas personas, porque se supone que no es función de la Oficina Legal y Constitucional la designación o reclutamiento de personal. Pero esa es una afirmación que también merece algún tipo de reflexión. ¿Por qué? Porque el proceso de contratación de personal que se le reprocha al señor Torres Arabia no es que sea atribución exclusiva de la Oficina de Recursos Humanos, porque los procesos de reclutamiento tienen que ver con los requerimientos que formulan las oficinas que requieren a ese personal adicional o complementario o necesario para el desempeño de sus funciones. Entonces, el proceso de reclutamiento de personal empieza con el requerimiento. ¿Quién realiza el requerimiento? Las oficinas que necesitan el personal. En este caso, la Oficina Legal y Constitucional inicia el proceso de reclutamiento y de designación a partir del requerimiento que presenta ante la Oficina de Recursos Humanos. De ahí que haya que también revisar la idoneidad o la pulcritud con la que se sustenta la denegatoria e improcedencia respecto del pedido de apoyo legal que formula el señor Torres Arabia. Ahora, usted, ya por la última pregunta, usted ha indicado, entiendo que la controversia o la polémica del mismo documento, el tema es aquí si es que el Congreso está también a través de esta resolución intentando limpiarse, ¿no? O sea, todo esto que está sucediendo lo hizo entre líneas, entiendo que puede ser, lo hizo el señor Torres Arabia, que no eran actos propios de su función,
lo habría estado haciendo solo él, aparentemente, y por eso no le estamos dando no estamos asumiendo esta defensa como institución. O sea, prácticamente lo estaría dejando solo dentro de esta interpretación de la resolución. Claro, en realidad lo que está haciendo es dejarlo solo porque de alguna forma el Congreso se avergüenza del escándalo que se ha generado con los actos y la conducta revelados del señor Torres Araya, tanto para el caso de la señora o la señorita Vicky Navarro como para el caso de la señorita Andrea Vidal. En ambos casos hay vergüenza pública. Entonces, para desmarcarme, para desligarme de las responsabilidades institucionales, lo que hago es preparar una resolución que es válida porque la emite la autoridad competente y fundamenta, de acuerdo a su parecer, lo que corresponde, pero en realidad existen extremos que no dejan de ser controversiales, polémicos y hasta contradictorios con la atribución que le señala el reglamento interno de trabajo al Congreso para dar apoyo legal a quienes sean afectados mediante una imputación de índole judicial. Listo. Eso sería todo entonces por mi lado. Muchas gracias por su análisis. Ok, hasta luego.